El argumento de la serie de los Anillos de Poder de Prime Video se encuentra situado en la Segunda Edad, un periodo muy concreto dentro del mundo ficticio de la Tierra Media, toda la información del cual está desperdigada en los diferentes libros escritos por Tolkien o publicados por su hijo, concretamente en El Señor de los Anillos, El Silmarillion, Los Cuentos Inconclusos, La Naturaleza de la Tierra Media y el 9º volumen de la Historia de la Tierra Media. Por desgracia, cuando en noviembre de 2017 se anunció por primera vez el estreno de esta serie, se dijo que tan solo habían comprado los derechos del Señor de los Anillos, algo que los propios showrunners confirmaron en verano de 2022. Esto hace que nos surja la siguiente cuestión. Si Prime Video solo tiene los derechos de uno de los 5 libros que nos están dando toda la información de la Segunda Edad, ¿hasta qué punto la serie de los Anillos de Poder puede ser fiel al periodo histórico que está adaptando? Por ello, he decidido recopilar en este vídeo absolutamente toda la información que existe de la Segunda Edad en El Señor de los Anillos. Es decir, en este vídeo os contaré toda la información de la cual Prime Video tiene los derechos, sin omitir ni un solo detalle, incluidos todos los diálogos de los que hay constancia y los mapas que podemos encontrar solamente en este libro, de modo que cualquier trama, escena, personaje o diálogo que aparezca en la serie y no salga en este vídeo significa que es original de la serie, mientras que todos los datos que he dado en todos mis vídeos de la Segunda Edad que no se encuentran en este vídeo es porque pertenecen a una fuente distinta a El Señor de los Anillos. Antes de empezar, y por si queréis revisarlo vosotros mismos, prácticamente todo lo que se dice de la Segunda Edad en El Señor de los Anillos se halla presente en los capítulos La Sombra del Pasado y El Concilio de Elrond y al principio de los apéndices A, B y F. Aún así, y antes de empezar, quiero haceros un breve recordatorio de que ya está a la venta La Edad del Sol, la mejor de todas las novelas que he escrito en mi vida, y con un poco de suerte, una que os encantará si le dais una oportunidad. Así que si sois fans de la fantasía y queréis apoyar mi trabajo, echadle un ojo porque de verdad creo que os gustará. Dicho esto, empecemos, ahora sí, con toda la historia de la Segunda Edad según nos cuenta el libro de El Señor de los Anillos. En la Tierra Media había 3 tipos de elfos distintos, los Noldor, los Sindar y los Silvanos. Estos últimos vivían tanto en Lórien como en el Bosque Verde el Grande, si bien la mayoría de Noldor y Sindar habitaban en Lindon. Al norte vivía Gil-galad, el último heredero de los reyes Noldor, reconocido como el rey supremo de todos los elfos del oeste de la Tierra Media. Al sur vivía Celeborn, pariente del primer rey de los Sindar y además esposo de Galadriel, la más grande de todas las mujeres élficas, quienes habían estado juntos desde la Primera Edad o quizá incluso antes, y en el centro, en los puertos grises, vivía Círdan, el carpintero de barcos. Durante la Primera Edad, tanto los Noldor como los Sindar habían luchado contra Morgoth, el gran enemigo, ayudados por los Edain, que eran 3 tribus de los hombres. Como recompensa por lo sufrido durante la guerra, los Valar ofrecieron a Noldor y Sindar la gracia de que cuando se cansaran de la Tierra Media, tomaran un navío y fueran al reino imperecedero, situado al extremo oeste del mundo, mientras que a los Edain les dieron la gran isla de Elenna, en medio del mar, la más occidental de todas las tierras mortales, donde fundaron el reino de Númenor. Además, las ciudades de Nogrod y Belegost que los enanos tenían en la Serelduin quedaron arruinadas tras la guerra contra Morgoth al final de la Primera Edad, con lo que muchos de sus habitantes las abandonaron y viajaron a Hazad-dûm, también conocida como Moria, aumentando así el número de los enanos que allí había e incrementando también el poder y las riquezas de aquel glorioso reino. De esta misma ruina de la tierra de la que huyeron los enanos, escapó también la monstruosa Ella la Araña, hija de Ungoliant, quien viajó hacia el sureste hasta instalarse en el paso de Cirithungol entre las montañas, donde vivió durante los siguientes siglos bebiendo sangre de elfos y hombres. Asimismo, sabemos que los Druedain y otros grupos de hombres habitaban los valles de las Montañas Blancas, algunos de los cuales se trasladaron hacia el norte y fueron a las tierras desiertas adentrándose hasta fundar Bree, mientras que otros se quedaban en los valles australes de las Montañas Nubladas, fundaron Dunland y, al estar más incomunicados que el resto, llegaron a preservar tanto su propia lengua como sus costumbres a través del paso de los milenios. Una de las figuras más importantes de la Primera Edad había sido Earendil, quien se había casado con Elwing y había tenido 2 hijos, Elrond y Elros, en quienes se preservaba tanto la línea de los grandes caudillos de los Edain como la de los reyes Noldor y Sindar. Como tenían sangre tanto de elfos como de los hombres, los Valar les hicieron decidir a cuál de las 2 razas querían pertenecer. Elrond escogió a los elfos, de modo que, al igual que ellos, se le permitió cuando quisiera tomar un navío y viajar al Reino Bendecido. Pero Elros escogió a los hombres, de modo que se quedó con ellos y los Valar le concedieron una esperanza de vida mucho mayor a la del resto de miembros de su raza.
Mientras que Elrond se quedaba viviendo con el rey Gil-galad en Lindon, Elros, conocido más tarde con el nombre de Tar Minyatur, se convirtió en el primer rey de Númenor. Sabemos que el cetro era la principal señal de la realeza en Númenor, que los númenorianos eran también llamados Dúnedain por los elfos, que significa hombres del oeste, que tenían vista larga, que podían percibir mucho de lo que pasaba por las mentes de los hombres, que era difícil engañarlos, eran altos y hermosos de rostro y que la esperanza de sus vidas era el triple que la de los hombres de la Tierra Media. En medio de su isla había una alta montaña, el Meneltarma, y desde su cima los de vista penetrante podían avistar la torre blanca del puerto de Eressëa. Desde allí los elfos los visitaban y los enriquecían con conocimientos y múltiples regalos, pero una orden habían impuesto los Valar a los númenorianos, conocida como la Prohibición de los Valar. Les prohibieron navegar hacia el oeste perdiendo de vista sus propias costas o intentar poner pie en las tierras imperecederas, porque aunque se les había concedido una vida 3 veces más larga de lo normal, estaban obligados a seguir siendo mortales. Durante las 4 primeras generaciones de reyes de Númenor dio la casualidad que el hijo primogénito de cada rey fue un varón, de modo que el cetro pasó de hijo en hijo sin disputa alguna. No obstante, el primogénito de Tar Elendil, el cuarto rey, no fue un varón sino una mujer, Silmarien, y como la ley de sucesión establecía que el heredero debía ser un varón, pues cuando más tarde el rey engendró a un hijo, fue él quien se convirtió en heredero, dejando a Silmarien sin el cetro. Ella se casó y tuvo a un hijo, Valandil, quien se convirtió en el primer señor de Andunie en el oeste de la isla y alcanzó renombre por la amistad que lo unía a los elfos. Pero años después, el sexto rey, Tar Aldarion, sobrino de Silmarien, no engendró a ningún hijo varón, sino que tan solo tuvo a una hija, An-Cálime, así que modificó hipócritamente la ley de sucesión para que el cetro pasara al mayor de los hijos del rey independientemente de su sexo. Gracias a eso, Taran-Cálime se convirtió en la primera reina de Númenor, pero, claro, si esa hubiera sido la ley desde el principio, Silmarien hubiera sido la primera reina y sus descendientes los reyes que la habrían sucedido. Desde su partida de la Tierra Media, los númenorianos no volvieron a ser vistos en el gran continente hasta 568 años después, en los días del rey Tar Elendil, cuando por primera vez sus navíos alcanzaron de nuevo las costas orientales, aunque no fue hasta 6 siglos después que empezarían a construir allí las primeras residencias permanentes. En algún momento durante aquel periodo anterior, muchos de los Sindar que vivían en Lindon se encaminaron al este, y algunos reinaron en bosques distantes, sobre gentes que eran casi todas elfos silvanos. Thranduil fue uno de ellos y se convirtió en el rey de los elfos del norte del Bosque Verde el Grande. De forma paralela, algunos Noldor también se fueron de Lindon y, sabiendo que los enanos habían descubierto Mithril en Moria, fundaron Eregion muy cerca de las puertas occidentales de ese reino, dirigidos por Celebrimbor, el señor de Eregion y más grande de sus artesanos, un elfo noldo que descendía de Fëanor. La amistad que surgió entre los enanos de Hazad-dûm y los herreros de Eregion fue la más estrecha que hubo nunca entre las dos razas. De hecho, fue en aquella época cuando el enano Narvi hizo las famosas puertas de Durin y Celebrimbor dibujó sus caracteres. Gracias a esa amistad, las Kirith, que eran runas diseñadas antiguamente por los Sindar, pensadas para escribir nombres y breves memorias en madera o piedra, se extendieron de Eregion por Moria hacia el este, de manera que llegaron a ser conocidas por muchos pueblos, desde hombres hasta orcos, todos ellos alterándolas para sus propios propósitos y acorde a sus habilidades, además de convertirse en el alfabeto de más sagrado de los enanos, que las desarrollaron todavía más y empezaron a usarlas para escribir en su propia lengua. Hasta ese momento no parecía que pudiera haber ningún peligro en el mundo, más allá de los orcos que quedaban desperdigados por la Tierra Media. Pero he aquí que aproximadamente a mitad del primer milenio de la Segunda Edad, Sauron, quien durante la edad anterior había sido un siervo de Morgoth, empezó a removerse de nuevo. Sobre el año 1000, alarmado por el creciente poder de los númenóreanos, escogió Mordor como tierra en la que hacer una fortaleza y empezó la construcción de Barad-dûr, y en el año 1200 inició sus esfuerzos para seducir a los elfos. El rey Gil-galad de Lindon rehusó tratar con él, pero en Eregion la avidez de Celebrimbor y sus herreros les hizo caer en sus manos, porque como deseaban conocerlo todo y nadie había sido todavía testigo de maldad alguna en Sauron, pues consiguió ganárselos, y con su ayuda ellos se hicieron muy hábiles, mientras que él aprovechaba para aprender todos los secretos de la herrería. Entonces empezaron a fabricar anillos mágicos no muy poderosos, menos ensayos al perfeccionamiento de aquel arte, simples bagatelas para los herreros elfos, aunque para los mortales habrían sido peligrosos. Y finalmente, los herreros instruidos por Sauron alcanzaron la cima de su habilidad e iniciaron la forja de los grandes anillos, también conocidos como los anillos de poder.
Lo cual no era más que un engaño de Sauron, porque en secreto él forjó en Orodruin, la montaña de fuego de Mordor, un anillo único para dominar a todos los demás, depositando en su interior gran parte del poder que había tenido anteriormente y grabando tanto en la cara externa como en la interna las siguientes palabras: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Debido a ello, tiempo después se compondría la siguiente rima: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Por fortuna, el mismo día en el que Sauron se puso el anillo en el dedo, Celebrimbor, que había hecho los 3 anillos, fue consciente de ello. De lejos oyó las palabras que Sauron había grabado y supo que había sido traicionado. Por ello escondió esos 3 anillos para que los custodiaran los 3 elfos más importantes. Gil-galad se quedó el anillo Vilya, Galadriel el anillo Nenya y Círdan el anillo Narya. Entonces estalló la guerra, la primera que hubo en la Segunda Edad, una guerra entre los elfos y Sauron, en la que las fuerzas del Señor Oscuro invadieron Eriador y, aunque el rey Gil-galad envió a Elrond a Eregion, ese reino fue arrasado, Celebrimbor murió y Elrond, retirándose con los supervivientes, fundó en el norte el refugio de Imladris, conocido también como Rivendell. En Moria, como sus estancias eran muy fuertes y profundas y colmadas de un pueblo demasiado numeroso y valiente como para que Sauron pudiera conquistarlas desde fuera, simplemente cerraron las puertas y así sobrevivieron intactos largo tiempo, aunque por culpa de separarse del resto del mundo, dio comienzo su declive como pueblo. Por aquel entonces, en Númenor gobernaba el 11º rey, Tar-Minastir, quien acudió en ayuda de Gil-galad en el momento de más necesidad enviando una gran flota a Lindon, gracias a la cual las huestes de Sauron fueron derrotadas y expulsadas de Eriador. Sin embargo, él sobrevivió y empezó a extender su poder hacia el este, donde inventó la lengua negra con el propósito de que se convirtiera en el idioma hablado por todos los que lo servían, aunque fracasó y la lengua se dividió en multitud de dialectos distintos. Además, los 3 anillos de los elfos, los más perfectos de todos, nunca pudo tocarlos o mancillarlos, pero en cambio sí que dio 9 a los hombres y 7 a los enanos. En concreto, entre los enanos de Moria se creía que el primero de los 7 anillos en ser forjado había sido el de Durin, que, según decían, fue entregado al rey de Hazad-dûm, Durin III, por los herreros elfos y no por Sauron, aunque, sin la menor duda, él había puesto en el anillo un poder maligno, pues había ayudado en su forja. De entonces en adelante, los reyes del pueblo de Durin, poseedores del anillo, no lo exhibieron ni hablaron de él, y rara vez lo cedieron en tanto no sintieran que se acercaba su muerte, para que así nadie supiese dónde se guardaba. El único poder que los 7 anillos tuvieron sobre los enanos fue el de poner en sus corazones la codicia del oro y otras cosas preciosas, de modo que si les faltaban, todo otro bien les parecía desdeñable, se llenaban de cólera y de deseos de venganza contra quienes los privaban de ellos, pero no afectó a sus vidas, y por eso Sauron los odió todavía más. Volvemos ahora con los Númenoreanos, cuyo poder y esplendor crecieron de continuo mientras perduró su reino, aunque no su sabiduría y su dicha, que cesaron aproximadamente a mitad de la Segunda Edad. El primer signo de la sombra que habría de caer sobre ellos apareció en los días del rey Tar-Minastir, el mismo que había ayudado a Gil-galad, y es que él amaba a los elfos, pero también los envidiaba, porque deseaba su inmortalidad. Por aquel entonces, los Númenóreanos se habían convertido en grandes marineros y habían explorado todos los mares orientales del mundo, así que ahora empezaron a pensar en las aguas occidentales que los Valar les habían prohibido al comienzo de la Segunda Edad. Aún no se atrevían a quebrar la prohibición, de modo que continuaron navegando hacia el este, pero mientras que en un principio habían hecho grandes viajes a la Tierra Media como maestros o amigos de los hombres que allí habitaban afligidos por Sauron, los reyes posteriores a Tar-Minastir se hicieron codiciosos, buscaron la riqueza y el poder, convirtieron sus puertos en fortalezas y dominaron vastas tierras costeras, hasta el punto que Tarat-Anamir el Grande, el nieto de Tar-Minastir, impuso altos tributos y sus barcos empezaron a regresar a Númenor cargados de botines procedentes del gran continente. Fue este rey quien primero habló abiertamente en contra de la prohibición de los Valar y declaró que la vida de los elfos les pertenecía por derecho, provocando así que el pensamiento de la muerte oscureciera el corazón de sus súbditos. Cuando falleció, los Númenoreanos se dividieron en 2 partes. Una era la de los reyes y sus seguidores, llamados los hombres del rey, que se apartaron de los elfos y los Valar, y la otra eran unos pocos que se llamaron a sí mismos los fieles y que vivían casi todos al oeste de Númenor.
Esta división también alcanzó la Tierra Media, pues al sur de Mordor se construyó Umbar, una gran fortaleza de los hombres del rey, que se llamaron más tarde Númenóreanos Negros, mientras que cerca de la desembocadura del río Anduin se construyó Pelargir, que se convirtió en el principal puerto de los fieles. En conjunto, multitud de númenóreanos se asentaron por las costas de la Tierra Media, aunque todos cuantos había al sur de Umbar cayeron en maldades y locura. Muchos se dejaron seducir por las sombras y las artes negras, algunos se abandonaron por completo a la pereza o a la molicie, y otros a la guerra entre hermanos, hasta que se debilitaron y fueron conquistados por los hombres salvajes que habitaban aquellas regiones. Fue más o menos en esta época cuando aparecieron por primera vez en la Tierra Media los Nazgûl, 9 hombres mortales orgullosos y espléndidos a quienes Sauron había engañado esclavizándolos con los 9 anillos y dominándolos con el único, pues así como los anillos nunca afectaron a la vida de los enanos, sí que afectaron las de los hombres, alargando sus vidas hasta convertirlos en espectros, fantasmas vivientes, sus siervos más malignos y terribles. Las identidades de los Nazgûl fueron desconocidas, aunque milenios más tarde se diría en Gondor que los 9 habían sido en realidad númenóreanos caídos a quienes Sauron había devorado. Todos los reyes de Númenor habían tenido siempre nombres en Quenya, pero poco a poco fueron abandonando el empleo de las lenguas élficas hasta que el 20º rey tomó un nombre real en lengua númenoreana y se llamó a sí mismo Ar-Adunacor, que significaba Señor del Occidente. Esto les pareció a los fieles de mal agüero, porque hasta entonces solo le habían dado ese título a uno de los Valar o al mismísimo rey antiguo. Ar-Adunacor empezó a perseguir a los fieles y a castigar a los que empleaban las lenguas élficas abiertamente, de modo que los elfos, que hasta ese momento aún habían navegado a veces hasta Númenor, jamás volvieron a visitar la isla. Los reyes posteriores también recibieron el cetro adoptando nombres en lengua númenoreana, pero aunque deseaban con tanto anhelo la inmortalidad, la verdad era que su esperanza de vida fue disminuyendo a medida que aumentaba su temor a la muerte. Hasta que al fin accedió al trono Ar-Inziladun, quien se arrepintió de la actitud de los reyes, adoptó el nombre de Tar Palantir e intentó poner remedio al mal. Pero era demasiado tarde, en Númenor hubo rebelión y estalló una guerra civil. Cuando el rey falleció, su hija tendría que haber sido la cuarta reina, Tar Miriel, pero el sobrino de Tar Palantir y jefe de la rebelión se apoderó del cetro y se convirtió en el rey Ar-Pharazôn el Dorado, el más orgulloso y poderoso de todos los monarcas que hubo en Númenor, quien no deseaba nada menos que llegar a gobernar el mundo entero. Debido a ello, Ar-Pharazôn decidió desafiar a Sauron el Grande por el dominio de la Tierra Media, así que él mismo se hizo a la mar en un gran navío, desembarcó en Umbar y tan grandes eran los númenóreanos en poderío y esplendor que los propios siervos de Sauron lo abandonaron, de modo que él se vio obligado a humillarse rindiendo honor y pidiendo clemencia. Entonces Ar-Pharazôn, en la locura de su orgullo, se lo llevó como prisionero a Númenor y durante un periodo de 48 años Sauron se dedicó a seducirle, a dominar a los consejeros y a corromper absolutamente a todos los númenóreanos, excepto aquellos pocos que aún quedaban de los fieles. Y al fin, Sauron mintió al rey Ar-Pharazôn diciendo que la vida eterna sería de quien se apoderara de las tierras imperecederas y que la prohibición había sido impuesta solo para impedir que los reyes de los hombres superaran a los Valar. Pero los grandes reyes toman lo que les pertenece por derecho, dijo. Y cuando Ar-Pharazôn sintió la mengua de sus días y el temor a la muerte le impidió cualquier otro pensamiento, escuchó el consejo de Sauron, preparó las más grandes fuerzas que nunca hubiera visto el mundo y, cuando todo estuvo dispuesto, hizo resonar las trompetas, se hizo a la mar hacia el oeste, quebrantó la prohibición de los Valar y fue a hacerles la guerra para arrancarles la vida eterna. Sin embargo, cuando el rey puso pie en las costas de Aman, los Valar recurrieron al único y el mundo cambió. Las tierras imperecederas quedaron separadas para siempre de los círculos del mundo y una gran ola oscura trepó sobre las tierras verdes y las colinas de Númenor, hundiendo la isla entera, que quedó para siempre cubierta por el mar. Por fortuna, no todos murieron en aquella catástrofe. ¿Recordáis a Silmarien, la hija mayor del cuarto rey de Númenor, cuyo hijo fue Valandil, el primer señor de Andunia? Pues de ellos descendían Amandil, el último señor de Andunie, y su hijo Elendil el Alto, quien a su vez tenía dos hijos, llamados Isildur y Anarion. Elendil era el líder de los fieles de Númenor, de modo que él y sus hijos pudieron escapar a tiempo del hundimiento de la isla con 9 barcos que fueron arrastrados por un huracán y arrojados a las costas norteñas de la Tierra Media. Cuando llegó allí, Elendil habló en Quenya y dijo: Et earello endorenna utulien, sinome maruban arhildinjar ten ambarmeta, cuyo significado es:
del gran mar a la Tierra Media he llegado. En este lugar residiré y mis herederos hasta el fin del mundo. Así, los supervivientes establecieron en el noroeste los reinos númenóreanos en el exilio, Arnor y Gondor. Elendil fue el rey supremo de ambos reinos y vivió en Arnor, en la ciudad de Anúminas, aunque sus hombres construyeron también una gran torre de vigilancia alta y hermosa en la colina de los vientos que fue llamada Amon Sul, mientras que el gobierno de Gondor fue encomendado a sus hijos, Isildur y Anarion, quienes construyeron Orthanc, Osgiliath, Minas Ithil y Minas Anor. Además, cerca de ellos estaba Pelargir, el que había sido el principal puerto de los fieles en la Tierra Media, por lo que cuando Isildur y Anarion llegaron, en aquellas tierras ya vivían muchas personas que eran en parte o plenamente de sangre númenoreana, aunque estaban mezclados y eran menos que los hombres menores entre los que vivían y a quienes gobernaban. Los tesoros más importantes que Elendil y sus hijos habían traído con sus 9 barcos eran un vástago de Nimloth, el árbol blanco de Númenor, y las 7 piedras videntes, también llamadas Palantir, que eran 7 objetos negros y redondos hechos por los Noldor, quizá incluso por el mismísimo Fëanor, que los elfos habían regalado a alguno de los ancestros de Elendil en algún momento durante los 3000 años de la historia de Númenor. De este modo, el emblema de los reyes que vinieron del mar eran las alas blancas y plateadas de un pájaro marino con 7 gemas de diamantes, mientras que la heráldica de Elendil y sus herederos fue un árbol blanco floreciente bajo una corona de plata y muchas estrellas puntiagudas en un fondo negro. En Arnor los reyes nunca llevaron corona, sino una única gema blanca, la Elendilmir, la estrella de Elendil, sujeta en la frente con una redecilla de plata, mientras que el signo de gobierno era un cetro, no el de los reyes de Númenor, que había perecido junto a Ar-Pharazôn, sino la vara de plata que los señores de Andunia habían llevado durante milenios y que probablemente fuera la obra más antigua salida de manos de los hombres. En los milenios venideros, y al contrario que en Arnor, los reyes de Gondor sí que llevarían corona, aunque su forma provenía de un yelmo de guerra númenoreano, como veremos más adelante en este vídeo. Las Palantir fueron divididas, dejando 4 en Gondor y 3 en Arnor. Sabemos que las dos que estaban más acordes entre sí eran las Palantir de Isildur y Anarion, quienes las dejaron en Minas Ithil y Minas Anor respectivamente. Además, había otra en Orthanc, aunque la principal de estas 4 era la que estaba en Osgiliath. Por su parte, en Arnor había una en Anúminas y otra en Amon Sul, mientras que la última, la Palantir de Elendil, él la colocó en Emin Berait de tal modo que mirando a través de ella veía con visión directa Eressëa en el desaparecido occidente. Además, y aunque en un principio Umbar hubiera sido una fortaleza de los hombres del rey de Númenor, incluso los seguidores de Elendil recordaban con orgullo el desembarco de la gran hueste de Ar-Pharazôn que desde allí había humillado a Sauron, de modo que en la colina más alta del cabo sobre el puerto colocaron un gran pilar blanco como monumento, coronado con un globo de cristal que tomaba los rayos del sol y la luna y alumbraba como una brillante estrella que podía ser vista en tiempo claro, incluso en las costas de Gondor o lejos en el mar occidental. La influencia de los númenoreanos exiliados no solo quedó patente en su lengua o sus obras de construcción, sino también en las plantas, pues he aquí que la hierba para pipa que milenios más tarde cultivarían los hobbits procedía originalmente de la isla de Númenor, que los supervivientes llevaron a Gondor, donde creció abundantemente y durante la Tercera Edad acabó siendo transportada al norte hasta que los hobbits de Bree empezaron a usarla para fumar, hábito que más tarde acabaron copiando tanto los hobbits de la comarca como los enanos, los magos y los propios Dúnedain del norte. Además de los parientes númenoreanos que había en Pelargir, en las tierras de Gondor también había aquellos hombres parientes de los dunledinos que habitaban en los valles de las Montañas Blancas, quienes tenían a su propio rey y en la antigüedad habían reverenciado a Sauron. Isildur había traído de Númenor una piedra negra, redonda como un gran globo, de la altura de un hombre, que puso en la cima de una colina en Erech, enterrando la mitad en el suelo y dejándola con un aspecto sobrenatural, como si hubiese caído del cielo, y sobre esa piedra el rey de las montañas le juró lealtad en los albores del reino de Gondor. Pues por aquel entonces todos creían que Sauron había perecido en la caída de Númenor y que no había nada que temer, pero se equivocaban, porque aunque en verdad había sido atrapado en la destrucción de la isla y su forma corpórea pereció, en realidad él pudo huir a la Tierra Media como un espíritu de odio transportado por un viento oscuro. Fue a Mordor, donde se escondió por un tiempo en silencio, y como le fue imposible recobrar otra vez una forma que pareciera adecuada a los ojos de los hombres, pues se volvió negro y espantoso, y de ahí en adelante solo mediante el terror conservó su poder.
Mucha fue su cólera cuando descubrió que Elendil, a quien odiaba por encima de todos, seguía vivo y gobernaba ahora un reino fronterizo, así que la montaña Orodruin irrumpió una vez más en llamas y recibió un nuevo nombre en Gondor, Amon Amarth, el Monte del Destino, para que justo después Sauron declarara la guerra a los exiliados, aprovechando que todavía no habían echado raíces. Fue entonces cuando Isildur exhortó a los hombres de las montañas a que cumplieran su juramento y lucharan contra Sauron, pero como antiguamente, a mediados de la Segunda Edad, le habían reverenciado, ellos se negaron. Entonces Isildur le dijo al rey de las montañas: «Serás el último rey. Y si el oeste demuestra ser más poderoso que ese amo negro, que esta maldición caiga sobre ti y sobre los tuyos. No conoceréis reposo hasta que hayáis cumplido el juramento. Pues la guerra durará muchos años innumerables, y antes del fin seréis convocados una vez más». Ante la cólera de Isildur, los perjuros no se atrevieron a combatir tampoco del lado de Sauron, sino que huyeron, se escondieron en lugares secretos de las montañas, no tuvieron tratos con los otros hombres y poco a poco se fueron replegando en las colinas estériles. Sauron conquistó Minas Ithil y quemó el Árbol Blanco, aunque Isildur consiguió escapar por el río Anduin y acudió a su padre en el norte mientras Anarion defendía Minas Anor y Osgiliath. Pues Sauron había atacado demasiado pronto, antes de haber recuperado su propio poder, mientras que el del rey Gil-galad había aumentado en su ausencia, y contra él se constituyó la última alianza, en la que se unieron los ejércitos de Lindon y Arnor, encontrándose justamente en Amon Sul, desde donde Elendil estaba de pie viendo la llegada de Gil-galad desde el oeste. De Amon Sul, los ejércitos fueron a Imladris, donde Elrond se unió a ellos y marchó con el ejército de Lindon como heraldo del rey Gil-galad, y de ahí viajaron al sur, hasta Mordor. Por aquel entonces, Isildur tenía ya 4 hijos, el menor de los cuales, Valandil, nació en Imladris, y, como era muy pequeño, se quedó allí, aunque los 3 mayores fueron a la guerra con su padre y su abuelo. Del mismo modo, sabemos que Anarion tenía un hijo, Meneldil, aunque no tenemos constancia de si llegó a luchar o no en esa guerra. Desde la Primera Edad o antes, las mujeres habían estado viviendo no en Fangorn, sino en las Tierras Pardas, donde habían hecho florecer nuevos jardines en abundancia y campos colmados de grano. Pero durante la guerra, sus tierras fueron arrasadas, quemadas y arrancadas de raíz, y las mujeres desaparecieron para siempre. Entonces se acabó librando la batalla de Dagorlad frente a la Puerta Negra de Mordor, donde la alianza llevaba ventaja, porque nadie podía resistirse a Aeglos, la lanza de Gil-galad, y Narsil, la espada de Elendil. Sauron fue derrotado, sus enemigos entraron en Mordor e iniciaron el asedio de Barad-dûr, un asedio que duró 7 años, en el penúltimo de los cuales murió Anarion aplastado por una piedra arrojada desde Barad-dûr, razón por la cual su yelmo no pudo más adelante ser usado como corona de Gondor y por tanto el yelmo de guerra que se usó como corona del reino fue el de Isildur. Y al final, en un último combate en las laderas del Orodruin, se enfrentaron el propio Sauron contra Gil-galad y Elendil, aunque cerca de ellos estaban también Elrond, Círdan e Isildur. Gil-galad murió quemado por la mano negra de Sauron, que ardía como el fuego, mientras que Elendil cayó y su espada se quebró bajo su cuerpo, pero al mismo tiempo que ellos dos morían, consiguieron matar a Sauron. Entonces Isildur cortó el anillo único del cadáver de su enemigo con la hoja rota de la espada de su padre, y aunque Elrond y Círdan le aconsejaron destruirlo en el Orodruin, él no les hizo caso y dijo: «Lo guardaré como prenda de reparación por mi padre y mi hermano». Así, y sin tener a sus 2 aliados en cuenta, Isildur se quedó con el anillo y lo conservó como un tesoro. En algún momento antes de morir, Gil-galad había entregado el anillo Vilya a su heraldo Elrond, igual que Isildur heredó de Elendil el anillo de Barahir. Al final de la guerra, Sauron falleció, pero el anillo único no fue destruido, de modo que su espíritu se ocultó durante muchos años y los Nazgûl se escondieron en las sombras, y con ello terminó la Segunda Edad de la Tierra Media. Como he dicho antes de empezar, todo lo que os he contado en este vídeo es así mencionado directamente en El Señor de los Anillos, aunque es necesario destacar que en el texto existen 4 datos más que son deducibles para cualquier lector, pero que no son explícitamente mencionados como eventos confirmados en la Segunda Edad. Estos 4 datos son los siguientes: que el rey de Lórien de la Segunda Edad seguramente fuera un elfo llamado Ambroth, que en la Segunda Edad ya estaba viva Celebrian, la hija de Galadriel y Celeborn, que debió estar permanentemente con sus padres, que por alguna zona al norte de Rhovanion estaban los hombres del norte, que son los ancestros de los Rohirrim, los Beórnidas y los Bárdidos, y que quizá en algún momento de la Segunda Edad nació Legolas, el hijo del rey Thranduil del Bosque Verde el Grande.
Del último de estos 4 datos no tenemos confirmación ni negación en ninguno de los textos, pero los 3 primeros se confirman o bien en los cuentos inconclusos o bien en el 9º volumen de la historia de la Tierra Media. Tanto Ambroth como Celebrian, Legolas y los Hombres del Norte son personajes o pueblos mencionados a lo largo del Señor de los Anillos, de modo que Prime Video sí que tiene los derechos sobre ellos, pero como no son específicamente mencionados en la Segunda Edad, sino en la Tercera, pues aunque haya confirmación en otros libros de que sí que estaban allí presentes durante ese periodo, pues no sé hasta qué punto tienen o no permiso para incluirlos en su serie. En cualquier caso, con esto termina este vídeo, un vídeo que no ha sido nada fácil de hacer, de modo que espero que os haya gustado mucho. Recordad que si queréis apoyarme podéis comprar mi novela y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.